¿Qué es lo que esperan de los lineamientos de BCM en las IES? Bueno, lo primero que esperan obviamente son definiciones, pero estas definiciones tienen ciertas características y hay varias orientaciones que nos ha dado la CNA de alguna manera de cómo se espera que se puedan crear. Por ejemplo, si bien admiten que los criterios y estándares fueron creados por la CNA, asumen que la lectura, la aplicación y la interpretación está en manos de las instituciones. ¿Y por qué está en manos de las instituciones? Porque acuérdense que el tema de la autonomía y el poder hacer definiciones en torno a proyectos, a los proyectos propios de cada una de las instituciones, es un punto muy importante hoy en día para la evaluación de la calidad de la educación superior. Por otro lado, lo que se espera es que también exista una reflexión al interpretar los estándares, las orientaciones, incluso las definiciones que existen en el glosario. Y la idea es que a partir de esto, que es una base, un desde que la CNEA está dando, lo que se espera es que las instituciones reflexionen en torno a ello y se hagan preguntas y que las respuestas sea lo que de alguna manera da cuerpo a las definiciones institucionales. Por otro lado, también nos dicen, como dije anteriormente, que esto es un desde, es decir, te dicen qué es lo que hay que hacer, pero no cómo tienes que hacerlo. Y eso nuevamente apunta a la autonomía de las instituciones de educación superior para buscar sus propias respuestas. Porque además todo esto depende de los proyectos institucionales, de la misión que tenga cada institución o programa, y eso nos habla también de esta búsqueda de identidad a partir de estas definiciones. Y por último, la CNA ha dicho que no ha querido adjetivizar ni los criterios estándares, ni las orientaciones, ni el glosario, porque en la práctica son definiciones que uno tiene que tomar a partir de sus propósitos propios. Entonces, de alguna manera, lo que dicen es que nosotros tenemos que definir qué es lo que queremos lograr a partir de la vinculación con el medio. Nos dicen que tenemos que lograr algo, ¿ya? Y que tenemos que lograr una contribución, pero esa contribución, en el fondo, la tenemos que definir nosotros. De la misma manera que nosotros tenemos que definir con quiénes queremos trabajar, cuáles son los territorios donde vamos a hacer el aporte de estas contribuciones. Por lo tanto, nos están dando mucha libertad para construir estas definiciones. Cuando nosotros ya tenemos esas definiciones, es importante, y también yo lo he vivido en algunas instituciones y lo he visto en otras, es que tal como, y sobre todo siendo un área tan nueva y tan desconocida, es súper importante tener un marco conceptual coherente. No basta con tener la pequeña definición, que es lo que entendemos por bidireccionalidad, por contribución, por propósito, por entorno relevante y que es el párrafo, sino que en el fondo tiene que haber una especificación mayor, y por eso hablo de un marco conceptual que pueda estar basado en la experiencia institucional, pero también en referentes teóricos y metodológicos. ¿Por qué? Porque en la práctica, al ser esta un área tan nueva, por lo mismo nosotros necesitamos un marco conceptual, un marco teórico que respalde cada una de esas definiciones. Y esas definiciones, en el fondo, tienen que además ser articuladas entre sí. Yo también he visto, y en el análisis de algunas políticas o modelos, uno se da cuenta que no necesariamente las definiciones conversan. Ya no hay como, precisamente porque quizás no existe este marco teórico detrás, no hay como una coherencia entre la bidireccionalidad, los entornos relevantes, no hay un discurso que hile cada una de estas definiciones que finalmente son nuestros lineamientos, y además cómo se define la vinculación con el medio dentro de la institución. Entonces, yo hice un ejercicio acá que saqué del glosario, dicen que de todas maneras no son definiciones escritas en piedra, que son, que son definiciones más bien orientadoras, pero bueno, la idea es poder analizar, para no tener que analizarlos desde alguna otra institución, estas definiciones que son en el fondo también muy parecidas a las que uno encuentra en las políticas o en los modelos de gestión.
que tiene que ver con la vinculación con el medio, como nosotros identificamos o definimos nuestra vinculación con el medio, qué es lo que entendemos por bidireccionalidad y qué es lo que entendemos por contribución. Si uno hace un análisis y saca como los conceptos claves de cada una de esas definiciones, por ejemplo, igual me llamó la atención, yo no lo había hecho antes, lo hice como ejercicio para esta presentación, y la verdad es que los componentes son bien parecidos. ¿Ya? En las tres hablan sobre el territorio, el entorno definido como relevante. Después, en la definición de vinculación y de bidireccionalidad, hablan sobre esta relación que es recíproca, que es de beneficio mutuo. Eh, las tres también hablan sobre la contribución que hacen a los procesos formativos. Y ojo acá, que es un tema que no sé si alguno de ustedes sabe el por qué, si no, para la próxima charla que vamos a hablar sobre las orientaciones de la vinculación, me la voy a conseguir con ver si puedo levantar información, pero me llamó la atención que en las definiciones de contribución solamente hablan de la formación estudiantil, dejando fuera la investigación y el otro quehacer institucional, ¿ya? Que igual es como raro, sabiendo que en el fondo la vinculación con el medio apunta también a esas otras dos dimensiones. Y bueno, la contribución de la sociedad en general, al contexto, al entorno relevante. Ya algunos hablan de contribución, otros de incidencia. Y en los únicos tres conceptos en que ellos se diferencian es que en vinculación con el medio hablan de establecer un compromiso, que en la bidireccionalidad hablan de la construcción conjunta de conocimiento y propuestas, y en la contribución hablan de consecuencia, efecto o resultado. Entonces uno, si pudiera tratar de armar un puzzle con estas palabras, uno podría pensar que el establecer el compromiso tiene que ver con los territorios, con el entorno, cuál es el compromiso que yo establezco con mi entorno para realizar la vinculación con el medio y qué es lo que yo quiero lograr a través de eso. Bueno, es obvio que la construcción conjunta de conocimientos y de propuestas tiene que ver con la relación que yo establezco con este entorno, con este territorio, y la consecuencia, el efecto y el resultado tiene que ver tanto a nivel interno como externo sobre qué es lo que yo voy a conseguir. Pero si ustedes lo ven así, no es suficiente. Es decir, yo no puedo actuar, a ver, no puedo tomar decisiones sobre la base de conceptos que no están definidos, porque si bien se define bidireccionalidad a partir de estos conceptos, en la misma definición empiezan a salir un montón de otros conceptos que son súper importantes para poder después ir definiendo, por ejemplo, el tipo de actividades que nosotros vamos a considerar como vinculación con el medio. Por ejemplo, si yo solamente voy a esto que es la construcción a la interacción recíproca de beneficio mutuo y la construcción conjunta de conocimientos y propuestas. Claro, yo me pregunto ya, ¿qué significa la relación recíproca? ¿Qué significa el beneficio mutuo? ¿Y siempre tiene que ser equivalente? Por ejemplo, claro, yo puedo definir como institución que el beneficio mutuo que se da entre los actores de la comunidad interna y los actores externos no necesariamente tiene que ser siempre equivalente. Yo puedo hacer una actividad en el cual el beneficio para mí sea 1 y para la comunidad externa sea 5. Puedo hacer una actividad en el cual para mí el beneficio sea mayor siempre que haya un beneficio para alguno. Por lo tanto, eso define de alguna manera qué tipo de actividades yo puedo incluir. Entonces, la extensión puede que no quede afuera. Dentro ya sabemos que no queda afuera, bueno, por lo menos es mi pensamiento y por suerte coincidente con el de Bernasconi, pero uno también podría decir, ni siquiera es por cómo pelear contra la bidireccionalidad, sino que en el fondo definir, sí, para mí la bidireccionalidad tiene que ver con el beneficio mutuo, pero ese beneficio mutuo no tiene que ser equivalente. ¿Cómo se realiza la construcción conjunta de propuestas? Es decir, no me basta que me digan que tengo que construir de manera conjunta propuestas. ¿Qué significa? Significa que las personas, los actores externos, tienen que participar en el diseño, en la planificación, en la implementación, en la evaluación, o basta que esta construcción conjunta se dé solamente en alguna de las partes. O solo necesito que sea en el diseño, porque en el diseño es donde de alguna manera se van generando las propuestas.
Por ejemplo, también la construcción del conocimiento conjunto. Ya, ¿cuándo yo voy a poder identificar que hay una construcción de conocimiento conjunto? ¿En una investigación? ¿En un paper compartido? Entonces, en el fondo, son definiciones que, cuando hablo de tener un marco conceptual, requieren entrar a picar. Porque si yo no puedo saber, no puedo tener esas definiciones, va a ser mucho más difícil que yo pueda, de alguna manera, delinear mejor mi proyecto de mi modelo de gestión. Y también cosas que salen en el caso de la consecuencia, efecto de lo que es la evaluación. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre incidir positivamente o contribuir? ¿Qué tipo de consecuencias, efectos o resultados yo como institución espero? ¿Y cómo los defino? ¿Qué defino sobre eso? ¿Cómo los operacionalizo? Cuando digo que quiero incidir o contribuir en la formación de los estudiantes, ¿en cuál? ¿En la disciplinar? ¿En la valórica? De verdad que a mí me ha pasado que cuando llegamos ya a el proceso de tener que operacionalizar estos conceptos, cuando tenemos que buscar, por ejemplo, ya el sistema de evaluación, te das cuenta que en el fondo te falta mucha información para poder realmente poder generar todos esos instrumentos. Entonces, esto incide en las acciones que están consideradas, en la evaluación, en la retroalimentación, qué es lo que yo voy a ir a buscar. Si yo no sé cuáles son las definiciones básicas con respecto a, por ejemplo, las evaluaciones que voy a realizar, ¿cómo voy a poder también hacer la retroalimentación? Y nuevamente, el poder hacer esto le da autonomía a las instituciones. Y constantemente vuelvo a enfatizar que la CNA, hoy día lo volvieron a repetir, lo que están buscando de nosotros es que podamos hacer proyectos que sean proyectos coherentes con nosotros mismos, ¿ya? Y que nuestras definiciones en el fondo sean coherentes con el proyecto que nosotros tenemos.